Hola, amigos, amigas, amigues. Hoy vamos a tener una charla entre mujeres, aunque obviamente también son bienvenidos y bienvenides todos quienes quieran escuchar, participar y demás, porque vamos a tocar un tema que nos atraviesa a nosotras, pero que todo nuestro pueblo tiene que ser parte de que se termine. Vamos a estar con una compañera, actriz, ahí veo que ya se conectó, compañera del movimiento de mujeres, del movimiento feminista de la Argentina, Noemí Frenkel, y siempre me confundo el apellido, la voy a invitar. Ella deben conocer de la tele, del cine, de teatro. Bueno, también es productora. Ahí está. Hola Noemí, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo te va? Bien, acá Para que me probando esta. iluminar un poquito más. Ahí va. Muy bien, vos sabés de estas cosas. Más o Yo menos. tuve que hacer una escenografía acá que me da la pieza de mis hijos. Unos pajaritos. ¿Cómo estás, Noemí? Estoy bien, remando la realidad cotidiana como todos. Te queremos agradecer muchísimo esta posibilidad. Yo le quiero contar a quienes nos están mirando que, bueno, a Noemí, como les decía, lo conocía, por lo menos yo de la tele, algo de cine y demás, eso desde mi parte cholula, que siempre la tengo, pero que la pude conocer personalmente en esta militancia que ella toma, que ella abraza, desde la colectiva Actrices Argentinas, que bueno, tiene mucha visibilidad porque allí hay un montón de mujeres que conocemos justamente de la actuación, y que han tomado una causa, varias causas, pero entre ellas desde ya lo que despierta el caso de Telma Fardín, cómo lo han tomado para nosotras siempre fue un ejemplo con la seriedad y con la responsabilidad con que han tomado el caso de Telma. Bueno, banderadas con los pañuelos Ah, verdes, verde. con esa eh, lucha para que en la Argentina las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y desde ya en contra de todas las violencias que se nos ejerce. Yo te quería preguntar, Noemí, en principio, ¿cómo es ser actriz en la Argentina de hoy? ¿Cómo la están pasando? Bueno, ¿cómo están? Sí. Bueno, mira, te lo digo con la ambivalencia de que hay gente que está pasando situaciones trágicas. Y bueno, hay algunos compañeros, compañeras que por ahí están en una situación de vulnerabilidad absoluta. De hecho, hay algunos colectivos que están preparando bolsones de comida para actores, actrices que no están pudiendo eh, siquiera tener lo necesario para comer. Pero bueno, toda la actividad cultural y muy específicamente nuestro gremio, el gremio de las actrices, los actores, bueno, no estamos pudiendo ejercer nuestra profesión, Claro. casi nada. Están habiendo algunos emprendimientos de series por web, hechas así como a través de cada uno desde su casa. Bueno, la gente está tratando de inventar, bueno, como todo el mundo, maneras De de sobrevivir, reinventarse. de reinventar, pero bueno, diría algunas cosas, o sea, por un lado, bueno, hasta que no puedan estar los teatros abiertos, no pueden estar abiertos los centros culturales para dar clases presenciales, bueno, Claro, la claro. posibilidad del sustento de la mayoría de nosotros y de nosotras, de nosotres, no lo estamos pudiendo ejercer. Por otro lado, hay un montón de políticas, tanto de parte de los medios de comunicación como en lo que tiene que ver con la política cultural, que estamos realmente muy, muy atrasados, ¿no? O sea, yo siempre digo que
la cultura, o sea, el presupuesto cultural va para pagar a los funcionarios. Y algunas instituciones, como algunos, no sé, teatros oficiales, algunas entidades, pero después los artistas siempre somos como unos mendigos que estamos compitiendo entre nosotros por obtener subsidios, digamos, Claro, 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 básicamente, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la esfera del Estado. Después, bueno, está por supuesto toda la actividad privada, claro. bueno, que en este caso lo que se dice es que probablemente hasta fin de año no pueda haber teatros abiertos, no puedan hacerse, digamos, producciones. Así que bueno, es un momento Eventos. dificilísimo. Y por el otro lado, digamos, para redondear, está el problema de los medios de comunicación, que no hay leyes que acompañen, digamos, nosotros los actores, por ejemplo, que trabajamos en televisión o en cine, cobramos aparte de, por nuestros contratos en el momento de grabar, de filmar, cobramos también un derecho de intérprete a través de una caja que Claro, se llama Sagay, pero nosotros cobramos cuando pasan las la series o serie, las novelas y todo eso, las películas, las pasan por los canales de aire o de cable, pero por ejemplo cuando los pasan por YouTube no cobramos ese derecho. Entonces, bueno, en este momento, por ejemplo, los canales de televisión, ahora la televisión pública está pasando, todos los días están pasando material, entonces, bueno, eso nos puede servir para claro. cobrar algo, pero después, yo qué sé, los otros canales solo pasan programas con paneles periodísticos y por ahí Sí, sí. repiten en sus plataformas de YouTube, sí repiten programas, pero de ahí nosotros no cobramos nada, ¿no? Así que eso debería ser también una política de Estado, ¿no? O sea, una manera también de hacer que los artistas o los trabajadores de la cultura cobremos por nuestro trabajo, ¿no? Además, en este momento estamos todos por ahí subiendo material de forma gratuita para que la gente... Y después hay algunos emprendimientos de a la gorra, online, pero bueno, es hacia Sí, lo es cierto. manotazo de Algo ahogado, de es un eso momento muy conseguimos. difícil, es un Sí, momento sí. dificilísimo. Ya estábamos muy mal como gremio antes de que sucediera la pandemia, ya digamos, el nivel de desocupación que hay en el gremio es tremenda. Y Este, venimos de 4 años de un gobierno que dio por tierra un montón de cosas y un montón de derechos y nos sometió aún más a, a otros dolores, sería como patria, un montón de cosas en los que se retrocedió. Y ahora este golpe que nosotros, por lo menos desde este lugar te cuento, nosotros creemos que fue una medida justa, la de la cuarentena, en términos sanitarios. Ahora vemos con muchísima preocupación lo que pasa ahí en Buenos Aires. Creo que vos vivís en Buenos Aires, ¿no? En yo vivo Capital. en Buenos Aires, en Capital Federal, sí. Vemos con muchísima preocupación eso, lo tenemos tan acá al lado, entre Córdoba, Chaco y Buenos Aires. Santa Fe todavía tiene sus números bien controlados, pero eso puede pasar tranquilamente acá, por lo tanto entendemos la necesidad del aislamiento, pero también entendemos que hay que sostener algunas políticas que ayuden a que la gente se pueda quedar en casa en condiciones dignas, ¿no? Entre ellas también, bueno, un poco lo que le da título a esta charla es la situación que vivimos nosotras como mujeres, además de nuestras actividades. Ujú. Em, el título, para que sepan, quienes nos están mirando, que ya son un montón, les mandamos un saludo grande a todos, ahí hay actores, actrices también que se van sumando, y que muchas chicas de la Facu de Psicología, que es son las que organizaron la jornada del día que nos conocimos con Noemí, Sí. Que de nos paso, están perdón, siguiendo. y ya porque Sí, sé como lo que vas a introducir, me ajá, vine dale. acá al encuentro con este pañuelo que me diste en aquel momento. Bien. Ese día conocí la existencia de la campaña por la emergencia nacional ya En, de la en violencia violencia contra las contra... mujeres. Sí, Sí, así que sí, 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 muy sí, importante. yo debo confesar, confieso algo en este video, que me quedé sin pañuelos. Entonces, utilizo otros símbolos y en cuarentena no consigo. Así que no sé si alguna vecina o algo va a tener que pasar. Pero es un gusto que este pañuelo esté en manos de muchas y de muchas. Más que un gusto, es una necesidad. Sí.
nosotras titulamos esta charla que una emergencia no tape a la otra y en realidad es el título que le robamos al documento que saca la colectiva Actrices Argentinas, eh, entendiendo la necesidad de que la emergencia sanitaria, que es entendible, que es lógica, donde un mundo entero está atravesada por esa emergencia, no tape la necesidad de que se declare la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, pero bueno, ¿por qué hacen este documento? ¿En qué contexto? ¿Qué dice ese documento? ¿Cómo surge? ¿Cómo lo ven Bueno, ustedes? mira, sí, surge, digamos, a los pocos, te diría, 15 días después de comenzada el aislamiento social preventivo y obligatorio, o promediando esos días. Bueno, por un lado, teniendo en cuenta que esta emergencia contra la violencia contra las mujeres antes de la pandemia ya se debería haber declarado, ¿no? Por Claro, todas estas situaciones, el índice de los femicidios y de todas las otras violencias que suceden día a día, pero bueno, entendiendo que en el contexto del confinamiento, la situación de muchas mujeres en sus casas, mujeres y disidencias también en sus casas o en sus lugares, en sus viviendas, esto se exacerbaba por ahí, estar a merced, o sea, sabiendo que el índice de femicidios, por ejemplo, creo que es más del 75% son en manos a veces de sus parejas, con quienes sí, convives o de sus exparejas, entonces, bueno, estar viviendo encerrada con el abusador, con el violento, digamos, y no tener la posibilidad, o sea, no tener la contención del Estado en este contexto, nos preocupaba doblemente. Bueno, por otro lado vimos que la cuarentena no estaba impidiendo que se siguieran sucediendo los feminicidios, y junto con eso vimos o nos empezamos a dar cuenta que esto estaba muy invisibilizado, o sea, no hasta acá por lo menos, espero no haberme perdido, digamos, de notarlo. El presidente en ninguna de sus conferencias de prensa mencionó el problema de las violencias de género. No vimos que se convocara al comité de crisis, al nuevo ministerio de mujeres, géneros y diversidades, no sé si la decía, denominación hay es que aprender a exacta. nombrarlo, sí. Sí, o sea, no digo que no estuvieran trabajando, pero no vimos que hubiera como el protagonismo que nosotros entendíamos que tenía que tener. Y bueno, y frente a los casos de violencia o de femicidios que aparecían, notamos que también los medios de comunicación no daban cuenta de esto, por ahí salvo en el titular sensacionalista del momento, pero después no había realmente una idea de profundizar en esta problemática, ver cómo se podía ayudar, cómo se podía prevenir, en fin. Así que bueno, frente a esa impotencia fue que decidimos generar este documento como una forma más de visibilizar la problemática y buscar, no sé, de alguna manera presionar, porque bueno, entendemos esto, que si nosotras no salimos a reclamar, nosotras no me refiero a nuestra colectiva, me refiero al movimiento de mujeres y disidencias, no salimos a reclamar y pedir por lo nuestro, bueno, siempre nos van ninguneando, nos van cajoneando, y quedamos, digamos, a la espera. Así que bueno, Ujú. una manera proactiva fue salir con ese documento que de todas maneras ya tuvo cierta rebote en la prensa, pero bastante más acotado que en otras circunstancias, ¿no? De otro tipo de comunicaciones que nosotros fuimos haciendo. No fuimos las Es únicas, por para, supuesto, claro, que es salimos a reclamar. para leerlo, para todos los que Mm. están viendo, si no leyeron todavía ese documento. eh, al que por lo menos desde mi punto de vista se acuerda un 100%, porque lo que dice Noemí, nosotros también lo advertimos acá en la provincia de Santa Fe, que se subestima muchísimo la situación que estamos viviendo las mujeres, porque no es solo, o sea, primero que los casos de violencia física que llevan, o de la violencia que sea, que lleva a denuncias, la mayoría, 60, 70, siempre es más de la mitad, depende, digamos, cómo se mida o dónde, pero siempre es en el ámbito doméstico.
son muchos menos los casos, por ahí son los más llamativos, pero son menos los casos donde un extraño te agrede sexualmente, te pega, o, en general todos esos casos se dan adentro de casa. Y esta cuarentena, este aislamiento, nos encerró eh, literalmente. Entonces, eso, como decís, muchas veces hace que duermas con el enemigo, otras veces, se agudiza también un montón las contradicciones que tenemos dentro de la familia. Lo de volver a casa tiene, y muchas con nuestras familias, tiene un doble aspecto. Por un lado, bueno, disfrutás de los seres queridos, uno se conoce mejor y todo esto que se dice, bueno, cómo se valoran los vínculos y demás. Pero por otro lado, todo lo que es la labor doméstica, de la que todavía no nos pudimos liberar, todo lo que son las presiones cuando hay menos plata en casa, un poco esto que vos describías en actrices y actores, en un montón de sectores está pasando, donde los ingresos que dependían del movimiento de gente se fueron para abajo, los despidos que aprovechan los monopolios a despedir a gente. Bueno, eso genera más discusiones en casa, más problemas. Ujú. Entonces, la violencia contra nosotras, y yo creo que, como bien decís vos, que no, no se toma dimensión de lo que es una vida cotidiana encerrada. Además, muchas mujeres eran sostén de familia y ahora los ingresos se demoran, y por lo tanto, yo creo que se nos presenta un desafío y en eso aportaron muchísimo ustedes, que siempre tienen muchísima visibilidad. Bueno, el documento hace girar y gira como giran también el resto de los reclamos de las organizaciones que también empuñamos esta causa, ¿no? Hasta hasta donde quieren, digamos. Yo creo que hay un desafío que es cómo las mujeres nos imponemos en esta nueva agenda, porque me parece que los avances en el país y en la Argentina fueron muchísimos, pero ahora tenemos que reinventar estas luchas. Eh, por eso valoro lo del documento y valoro mucho más, y le cuento a la gente, que el llamado que me hace Noemí, porque parecíamos hasta conectadas en el sentido de que cuando nosotros presentamos en la legislatura de aquí de la provincia, a través de Carlos del Frade, un pedido para una cantidad de medidas que se podrían tomar en el gobierno, desde el gobierno provincial, para esta situación de emergencia dentro de la emergencia, Noemí me llama, y yo creí que me llamaba por eso, y ella me dice, no, mira, Merced, tenemos que hacer algo y empezar a agitar los pañuelos fucsia para poner esto en el plano, digamos, y en esto de coordinar. Y anteayer me mandabas otra gran noticia. Eh, ¿Querés En la contar? provincia de Buenos Aires, sí, en la provincia de Buenos Aires, sí, se declaró la emergencia de violencia de género, no sé cómo es la denominación, ajá, pero lo ajá, hicieron en el Parlamento bonaerense. Así que bueno, sí, me como pareció ley, como ley. como ley, o Así sea, que sí, sí, porque una de las cosas, o sea, nosotros en aquel documento al que vos te referís, bueno, proponíamos, digamos, expresábamos nuestra preocupación y al mismo tiempo proponíamos medidas que se podían llegar a tomar, pero bueno, sabemos que el hecho de declarar una emergencia implica destinar presupuesto para que las medidas se puedan tomar, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que los llamados a la línea 144 subieron cerca de un 40%, pero la cantidad de trabajadoras que atienden esa línea están precarizadas, son muy pocas, algunas no tienen la capacitación necesaria y a veces incluso el llamado queda ahí porque después no hay un acompañamiento ni un patrocinio legal a la denunciante. Bueno, hay un montón de situaciones de mucha vulnerabilidad para las mujeres que están padeciendo las violencias. Entonces, bueno, el hecho de que haya una ley, o sea, una declaración de emergencia implica que se van a destinar, digamos, medios económicos para poder solventar las medidas que se quieran tomar, ¿no? Así que sí, me parece que sí, que depende de nosotras este pataleo, esta insistencia para poner esto en la agenda. O sea, evidentemente está siendo muy difícil que esto se ponga en la agenda, ¿no? Siempre la agenda
la, la, la toman otras cosas, algunas por supuesto muy importantes también, pero esto va quedando como esto, está tan naturalizada, ese es el otro problema, era como el otro registro, ¿no? Qué naturalizada está que maten a una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el país, y no es por minimizar el caso, ¿no? Todo el país aterrorizado por los rugbyes que mataron a un chico ahí en una discoteca, y esto fue una cosa que no se habló y se habló y se habló, y hasta hubo una marcha en Plaza de Mayo llena de gente, o sea, es como si de alguna manera hay como una manipulación de la sensibilidad general, ¿no? Y entonces hay casos de pronto que son importantísimos y preocupan y conmueven y conmocionan y no se para de hablar y se los exprime mediáticamente y de pronto el hecho de que haya un femicidio es como es natural, ¿no? Claro, Se lo usa a veces morbosamente, sí, como un pero número más. es un número más, ¿no? Por eso inclusive tuvimos ese como gesto, ¿no? De poner en el comunicado, miremos esto de frente y poner nombre por nombre las mujeres que habían sido asesinadas desde que había empezado la pandemia, ¿no? Desde que había empezado Ujú. el aislamiento, que eran muchos nombres, ¿no? Y las estadísticas, ¿no? Del Observatorio Mumala, ¿no? Que mencionaba también, digamos, estas estadísticas que hablábamos antes, ¿no? De que el 70 y pico por ciento eran con personas que conocían, personas de su, a veces exparejas o familiares. Entonces, bueno, todo Sí, esto muchos como que veamos violan la la realidad. cuarentena para ir a matar. Sí, Se daba eso, digamos, al principio. Es decir, bueno, se se sigue escapó todos dando. los controles para ir a, claro, para ir a Sí, sí, matarte. sí, recientemente un caso en Pehuajó, o sea, todo el tiempo estamos viendo esto, ¿no? Así que sí, es muy importante eso, dejar de naturalizar, no permitir que se naturalice esta realidad, ¿no? Así que bueno, Exacto, así como estamos todos diciendo, bueno, que no se naturalice el caso de Ramona Medina, ¿no? Que claro. murió, digamos, víctima de, bueno, contagiada por el COVID, pero digamos, después de haber estado desesperada pidiendo de no tener agua para higienizarse, como muchas otras personas que viven en el barrio Mujica y en otros barrios, digamos, vulnerables, no naturalizar la pobreza, no naturalizar la desigualdad, no naturalizar la violencia de género, ¿no? Nos parece fundamental, así que bueno, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Se acerca también la fecha del 3 de junio, de Ni Una Menos, así que bueno, también estamos evaluando, se está gestando a nivel mundial, ¿no? Desde todas llegaron comunicados de mujeres de Turquía, mujeres kurdas, ¿no? De Mira, querer hablar de no a la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, este sentido planetario que nos da la pandemia, este sentido planetario a las mujeres que alzamos nuestra voz para pedir por igualdad de derechos, ¿no? Bueno, seguir en ese cauce. A veces, bueno, los tiempos, a veces nos desesperamos, ¿no? Porque pensamos que, bueno, si se tomaran medidas inmediatas, se podrían prevenir un montón de injusticias, un montón de muertes, un montón de, de que víctimas, de un violencia, montón de sufrimiento, ¿no? Pero seguro. bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. Qué lindo que decís esto del sentido mundial, Uh -huh. eh, de esta hermandad que uno siente, porque trasciende las fronteras la cuestión de la violencia contra las mujeres y el 3 de junio de la Argentina, porque eso empezó acá, a raíz de un caso de una jovencita de Rufino, de Kiara Páez, y también en un momento habían agitado bastante desde algunas periodistas, actrices y demás que ayudaron a que este 3 de junio sea la fecha en la que nosotras gritamos nuestras reivindicaciones propias, porque siempre las mujeres acompañamos y fuimos parte de las luchas de nuestro pueblo, solo hace falta ver las Madres de Plaza de Mayo o, digamos, las mujeres contra el Paco, bueno, siempre las mujeres mucho a la cabeza, ahora las organizaciones sociales, que hay muchas compañeras que prohíben este video y demás, que están ahí parando la olla y que siempre lo han hecho en la crisis y ponen la espalda las mujeres.
El 3 de junio es el día que nosotras hablamos de lo que nos pasa a nosotras y que gritamos que no nos, nuestras reivindicaciones como mujer. Eh, y es muy, por eso un poco también queríamos hacer esta charla. Eh, También hay un tema que mañana se le vence, para los que no saben, Sí, la licencia al Alperovich, Perovich, sí, así es, por eso que es ya está senador saliendo, nacional. sí, acaba de salir el comunicado, se presentó por mesa de entradas del Senado un escrito presentado por Abofem, que son abogadas feministas, justamente para pedir que se remueva del cargo al senador, digamos, electo Alperovich, que durante 6 meses estuvo, no sé qué se llama, licenciado, justamente por la denuncia que hizo su sobrina y que trabajaba con él por abuso sexual con acceso carnal. La denuncia está radicada tanto en Tucumán como en Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, no queremos un violador en el Congreso, no queremos esos representantes, así que bueno, estamos pidiendo, o sea, se presentó el escrito con un montón de consideraciones legales que sustentan justamente el pedido que se lo remueva del cargo eh, y, eh, y está firmada por muchísimas, o tiene Con la adhesión de muchísimas organizaciones. muchísimas organizaciones feministas, sí, se pudo hacer Sí, bastante como contrarreloj eh, y de hecho la causa que está radicada por el momento en Tucumán está como muy bicicleteada, se citaron algunos testigos de la defensa. Bueno, también estaba saliendo a publicidad, se estaba publicando una carta de la denunciante de la sobrina y víctima de Alperovich, contando cómo viene siendo todo este proceso desde que ella en principio, bueno, sufrió el abuso sexual y por otro lado desde que se decidió a denunciarlo, ¿no? Así que bueno, sí, muy importante. Aparte, bueno, tenemos un montón de antecedentes de Alperovich en cuanto a su ideología patriarcal y machista. Bueno, por supuesto, él es un antiderechos, él votó en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, su gobierno, cuando él estaba como gobernador, estuvo implicado en el caso Marita Verón, donde se absolvieron a los claro, acusados. O sea, hay un montón de antecedentes de Alperovich, que no da entonces para no, que sea que senador. no sorprende, digamos, que bueno, que tenga O esa, sea, esa debería estar relación con preso. absolutamente, pero bueno, los tiempos de la justicia ya sabemos cómo son, sabemos que Ujú. de 100 denuncias de violación, un solo hombre sale efectivamente condenado, y no porque el resto de las denuncias sean falsas, sino que, bueno, todavía, digamos, los jueces que dictan sentencias o los tribunales que dictan sentencias también tienen esta justicia, tienen esta ideología patriarcal, no necesariamente son solo varones quienes dictan estas sentencias, así que bueno, es muy difícil, pero bueno, en principio no tener un representante en el Senado que sea un violador, ¿no? No queremos eso, así que Ujú. estamos haciendo esta acción y bueno, y actrices argentinas ayudando a visibilizar y acompañando tanto a la denunciante en su momento como ahora en este pedido de remoción del cargo. Por Bien, decirte otras cosas que nos están preocupando, bueno, también supimos que el gobierno de Horacio Larreta no permitió que comenzara el ciclo lectivo del postítulo de educación sexual integral, o sea, para los docentes, es un postítulo que funciona en el profesorado Joaquín de González, que bueno, que pertenece pero a los... lo académico está funcionando perfectamente, digo, Bueno, pero no la permitieron que... docencia universitaria. Sí, O pero sea, no es un no, problema técnico, es un problema político. yo no profundicé lo suficiente, no tengo a mano la información como para decirte cuáles fueron los Los motivos por argumentos. los argumentos. Pero bueno, también estamos atrasados en el tema de educación sexual integral. O sea, hay un montón de temas. Bueno, después recientemente el caso de la nena de Santiago del Estero que se le impidió hacer la interrupción legal del embarazo. O sea, hay un montón de problemáticas que tienen que ver con las violencias de género, con la desigualdad de derechos, que bueno, intentamos todas las integrantes o todos los integrantes del movimiento de mujeres y diversidades estar atentes trabajar para contrarrestar, digamos,
este sistema patriarcal que nos quiere sojuzgar o que nos sojuzga en general. Sí, vos decías hoy, porque hoy charlamos un poquito con Noemí para ponernos de acuerdo en cómo llevar adelante esto, y nos decía, y ella decía, la agenda arde, o sea, en lo que nos refiere a las cosas por las que tenemos que seguir luchando, están tan vigentes o más que nunca. Eh, y creo que las mujeres tenemos un rol importante, no solo para, y ahora lo digo al revés, no solo para visibilizar nuestra cuestión, sino también en este momento donde el mundo entero va a atravesar una crisis, donde se disputan el reparto del mundo entre los yanquis, los chinos, y están uno los otros, y a la Argentina en el medio. Bueno, va a haber una salida a favor de las mayorías populares y de las mujeres en la medida que nosotras también protagonicemos estas luchas eh, desde donde sea. Nosotras, te cuento, nos animamos desafiamos una vez más, pero creo que la necesidad es tan grande que nos animamos a hacerlo y que vamos a hacer un segundo plenario de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres de Santa Fe este fin de semana. Toda, bueno, vamos a ver qué sale, pero la necesidad de encontrarnos, la necesidad de discutir esto, cuál es nuestro rol, qué vamos a hacer, y de experiencias concretas, porque hay un montón de compañeras que están siguiendo, están ayudando a otras, nos estamos ayudando entre nosotras, ya sea en una conversación o en ir a hacer una denuncia, cómo hacerla, para que nos den el botón antipánico en el caso de que haga falta, para que tomen la denuncia, para que se cumpla la orden de restricción, digamos, para que ayuden a las mujeres, el Estado en los distintos niveles ayude a las mujeres a salir de la casa. Acá en Rosario, por ejemplo, las compañeras de la campaña lograron que se apruebe en el Consejo Municipal que una parte de la plaza hotelera se disponga para mujeres en situaciones de violencia, a lo que llamaron hogares seguros para todas, eh, porque si no, no va a haber cuarentena que se pueda sostener, y nosotros entendemos que es necesario para cuidarnos en la salud, y que bueno, y también es necesario discutir qué rol vamos a tener las organizaciones de mujeres, feministas e incluso las de disidencia en este momento. Así que nos vamos con todo a juntarnos Sí, te virtualmente quería, a sí, a quería un decir plenario. justamente con respecto a esto que, bueno, que una de las cosas que charlábamos o que yo vengo pensando es esta necesidad justamente de articular en todos los sentidos, ¿no? También articular la sociedad civil con el Estado, digamos, como que no sea, bueno, o es un ámbito ministerial y de funcionarios, o son las organizaciones sociales las que se ocupan de determinadas problemáticas, que podría haber una colaboración, podría haber una articulación, digamos, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, para acompañar a las mujeres que están en situación de violencia, a las mujeres y disidencias que están en situación de violencia, y eso que no tenga que ser, bueno, por un lado, la organización social y por el otro la línea La funcional. 144, la funcional, porque se puede armar, podría sucedernos, podríamos armar una sinergia, podríamos potenciarnos, y me parece que es así, ¿no? Porque si no, si nos ponemos solo de la vereda de enfrente, estamos siempre como tironeando y a veces el funcionario, la funcionaria, se está como cubriendo de, bueno, no, pero mirá, hicimos esto, esto y esto. No, pero mira, en esto, acá hay un eslabón que no están dando. Entonces, Claro. si le diste el botón antipánico a la mujer, invertiste en el botón antipático, pero después o no funciona o cuando la mujer lo utiliza no hay nadie escuchando o lo que fuera, digamos, todas esas cosas, el seguimiento en territorio, digamos que las organizaciones sociales lo pueden muchas veces articular mucho mejor. ¿No? Entonces, Ujú. bueno, esto de poner imaginación, ¿no? Este, que no quedarnos solamente a veces en el reclamo, digamos. El reclamo Sí, es importante sí, sí, reclamar, pero también proponer, ofrecer, contribuir, es muy importante. sí. Ahí, bueno, una compañera decía, seguimos juntas,
y organizadas contra la violencia contra las mujeres, y lo vamos a hacer así colectivamente, eh, coordinando, encontrándonos, codo a codo, pañuelo a pañuelo, bueno, peleando, entre otras cosas, por la emergencia en violencia contra las mujeres, es decir, para que haya recursos para todos los ministerios y secretarías que se han creado afortunadamente, y creo que es una victoria de este hermoso y maravilloso y enorme movimiento que hemos generado desde las bases, eh, bien moviendo los cimientos de toda una estructura, y por eso me parece que también los más reaccionarios de esta Argentina, que son los mismos que no quieren que paguen los ricos, que son los mismos que no quieren que cambie nada, nos han puesto también en el blanco a los movimientos de mujeres y feministas. Y a esos les vamos a decir que no vamos a parar y que nos vamos a seguir organizando porque la violencia no para. Noemí, bueno, te agradezco muchísimo otra vez No, me encanta, me por encantó. poder, por, por poder poner, aunque sea en un video y en esta charla, y exponer las conversaciones que venimos teniendo, porque bueno, esto no es más que un paso más en esta articulación necesaria para la igualdad de derechos. Así, te mando un besote enorme y gracias. Bueno, beso muy grande, gracias a vos. Chao. No, bueno, chau, agitemos los pañuelos. Sí, sí, para, mira, mira, me Ahí, despido dale, con terminamos, esto. ahí está, terminamos con el Pañuelazo, pañuelo rojado. pañuelazo. Vamos por la urgencia. Pañuelazo, Nos pañuelazo. vemos, gracias a todos, chao. Chao, chao.